Estructura y organización de la tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna se ha organizado teniendo en cuenta los aportes de Meyer, Mendeleev y los conocimientos sobre la estructura electrónica. La tabla se puede dividir en 4 bloques, en los bloques S, P, D y F. Los elementos del bloque S son los que se sitúan en los grupos 1A y 2A de la tabla, y sus electrones de valencia se encuentran ubicados en el orbital S. Los elementos del bloque P son los que se sitúan en los grupos 3A al 8A, y sus electrones de valencia se encuentran ubicados en el orbital P. Elementos del bloque D son los que se sitúan en los grupos 1B hasta el 8B, y sus electrones de valencia se encuentran ubicados en el orbital D. Los elementos del bloque F se pueden dividir en 2 grupos, los lactáneos y actíneos, y tienen los electrones de valencia ubicados en el orbital F. Periodos. Los elementos se distribuyen en 7 filas horizontales, llamadas periodos. El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica, es decir, un elemento con 5 capas electrónicas estará en el quinto periodo. Grupos. Son los elementos que constituyen una columna. Todos los elementos de un grupo tienen características químicas similares, ya que todos tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. Los grupos unidos están compuestos por los elementos metálicos, forman cationes, tienen pocos electrones en la última capa, baja electronegatividad y se caracterizan por poseer enlace metálico. Los grupos 3 al 2 están compuestos por los metales de transición. Se denominan así debido a su carácter intermedio entre los metales de la izquierda, que son más alcalinos, y los elementos de la derecha, que son más electronegativos. La propiedad más diferente es que sus electrones de valencia se encuentran en más de una capa, la última y la penúltima. Los grupos del 13 al 17 están compuestos por los elementos no metálicos y los denominados otros metales. Los no metálicos son los elementos situados por encima de la línea quebrada de los grupos 13 y 17 y el hidrógeno. Tienen muchos electrones en su capa externa, son electronegativos, son oxidantes y forman aniones, y los óxidos e hidróxidos son ácidos. Suelen presentar enlace covalente. Los otros metales se sitúan en el grupo 13, 14, 15 y 16. Son parecidos a los metales de transición, pero se diferencian de ellos en que no presentan estados de oxidación variables y sus electrones de valencia se encuentran solo en su capa más externa. El grupo 18 está compuesto por los gases nobles. Estos elementos se consideran inertes hasta 1962, debido a que su estado de oxidación es cero. Tienen una energía de ionización muy alta, por lo que son muy estables. En 1868, Jensen descubrió el helio, y a partir de 1894, Ramsay, Travers y Rayleigh aíslan e identifican los gases nobles. Los elementos conocidos como representativos, grupo 1 al 2 y el 13 al 18, también tienen nombres especiales. Alcalinos, corresponden al grupo 1, son metales muy reactivos, se oxidan con facilidad, por lo que no se encuentran libres en su naturaleza. El nombre proviene de sus propiedades alcalinas. Su configuración electrónica muestra un electrón en su capa de valencia, son muy electropositivos y se unen mediante enlace iónico con otros elementos. Alcalinoterios, corresponden al grupo 2. El nombre proviene de la situación entre los metales alcalinos y los elementos terios. No se les encuentra libre. Su configuración electrónica presenta 2 electrones de valencia. Tiene un número de oxidación más 2. Sus óxidos son básicos y sus hidróxidos son bases fuertes como los de los alcalinos, pero otras propiedades son parecidas a las de los grupos de los terrios. Terrios corresponden al grupo 13. El nombre deriva de la arcilla. Son bastante reactivos, por lo que no se encuentran activos. La mayoría de sus minerales son óxidos e hidróxidos. Su configuración electrónica muestra 3 electrones de valencia. Estos elementos no reaccionan de modo apreciable con el agua. Reaccionan con los halógenos formando halogenuros gaseosos. Carbonoides corresponden al grupo 14. El silicio es el responsable de toda la estructura inorgánica y el carbono de la vida orgánica en la superficie terrestre. Se presentan en estado nativo. Tienen 4 electrones de valencia, por lo que los estados de oxidación que presentan son más 4, más 2 y menos 4. No reaccionan con el agua, reaccionan con el oxígeno. Existe una gran tendencia a unirse consigo mismos. Nitrogenoides corresponden al grupo 15. A veces se presentan nativos. Los minerales son óxidos o sulfuros. La configuración electrónica muestra que poseen 5 electrones de valencia. Sin embargo, las propiedades difieren del primero al último. No reaccionan con el agua con los ácidos no oxidantes, salvo el nitrógeno. Calcógenos o anfígenos conforman el grupo 16. El nombre calcógeno significa formador de minerales. El término anfígeno significa formador de ácidos y bases. Los minerales son óxidos, sulfuros y sulfatos, y también se encuentran en estado nativo. La configuración electrónica presenta 6 electrones de valencia. Con el oxígeno forman dióxidos que en compañía con agua dan lugar a los correspondientes oxácidos. Con los metales forman óxidos y sulfuros. Entre los metales de transición se encuentran los elementos conocidos como tierras raras, los cuales se dividen en 2 grupos. Los lactáneos y actíneos, que se encuentran en el grupo 3 y generalmente se muestran separados del resto de la tabla.
Los lantánidos, debido a que la mayoría de las propiedades son parecidas y se encuentran en los mismos minerales, son difíciles de separar. Llenan orbitales 4F teniendo las capas 5 y 6 incompletas.